Nunca me metí en la vida de los demás, mucho menos en la de mi hijo. Siempre respeté su espacio, sus elecciones, sus silencios. Después de que mi marido murió, la casa quedó demasiado grande, demasiado vacía. El tic-tac del reloj de la sala era un recordatorio constante de que el tiempo pasaba y nadie llenaba ese espacio. Jude me llamó unas semanas después del cumpleaños de Elliot, diciendo que le parecía peligroso que siguiera sola, que sería bueno tener más compañía, más movimiento. Su voz sonó sincera, preocupada, y en ese momento aquello se sintió como un abrazo. Acepté. Hice mis maletas con cuidado, separé algunas fotos antiguas y un jarrón que me gustaba. Me fui con el corazón abierto, imaginando que tal vez ese nuevo comienzo pudiera curar un poco la soledad. La recepción no fue exactamente lo que esperaba. Jude estaba en la entrada, sonriendo, algo apurado, con el celular en la mano. Lydia salió de la puerta solo cuando él la llamó, y la sonrisa que me dirigió parecía más un protocolo que otra cosa. Entré con mi maleta pequeña y el jarrón envuelto en una bolsa de plástico. Elliot corrió a abrazarme, y allí mi pecho se alivió por un instante. Me instalaron en el cuarto de atrás, que utilizaban como oficina y trastero. Olía a cosas guardadas, y había un colchón inflable en un rincón. No me quejé. Creí que era solo el principio y que poco a poco las cosas se arreglarían. Estaba dispuesta a ayudar, cocinar, cuidar de Elliot, lo que fuera necesario. Solo quería ser útil. Solo quería pertenecer. En los primeros días intenté adaptarme a su rutina. Me levantaba temprano, preparaba el café, lavaba los platos de la cena que aún estaban en el fregadero, recogía los juguetes esparcidos. Lydia salía a trabajar casi sin mirarme. A veces murmuraba un «buenos días», pero nunca se sentaba conmigo a la mesa. Jude salía antes que ella, con prisa, dejando el periódico y la taza medio vacíos. Elliot era mi único alivio. Venía con los deditos manchados de pintura, se sentaba en mi regazo, y me contaba cosas que solo la imaginación de un niño entiende. Pero aún con ese cariño, empecé a sentir ese viejo e incómodo peso en el aire. La sensación de ser una carga. Era como estar en una casa que no me pertenecía, aunque sabía que, de algún modo, era más mía que de ellos. Me costó entender el origen de ese malestar, hasta que una noche, mientras lavaba sola los platos de la cena, escuché a Lydia al teléfono, hablando bajo, pero no lo suficiente como para no oírla. Ella está aquí como si fuera una huésped, pero no ayuda de verdad. Y además consume luz, agua, comida. Eso sale caro. Me quedé paralizada, con las manos mojadas y el estómago en un puño. Eso me dolió más que cualquier palabra que me hubieran dicho de frente. Yo estaba limpiando sus platos, cocinaba, doblaba la ropa, cuidaba de su hijo, y aún así me veían como un estorbo. Regresé a mi cuarto y me senté en el borde del colchón inflable, con el trapo de cocina aún en la mano, tratando de entender en qué momento me convertí en una molestia en la vida de mi propio hijo. Al día siguiente, Lydia me llamó a la cocina con un tono que yo nunca había oído. Sostenía una hoja impresa con una tabla de cálculos y hablaba como si presentara un informe. Tenemos que hablar de una contribución mensual, Chloe. Los gastos han aumentado mucho desde que llegaste. Luz, agua, supermercado. Jude y yo pensamos que sería justo. La miré sin saber si aquello era una broma o algún tipo de prueba. Sugirió $3,000. $3,000. No sé ni cómo logré responder. Creo que simplemente asentí con la cabeza y dije que lo pensaría. Luego regresé al cuarto, me senté en el suelo apoyada en la pared y lloré en silencio. Nunca imaginé pasar por algo así dentro de la casa de mi hijo. Era como si, de repente, me hubiera convertido en una línea más del presupuesto. Un problema que resolver con dinero. Me llevó 2 días reunir el valor para hablar. Llamé a Jude en la sala y le pedí que conversáramos a solas. Les tiapes. Expliqué con calma, casi pidiendo disculpas, que la casa donde vivían no estaba a su nombre. Que fui yo quien la compró todo, años atrás, con el dinero del seguro de su padre y parte de la venta de nuestra antigua vivienda. Le dije que la había puesto a mi nombre por seguridad, y que ellos creían que pagaban una hipoteca, pero en realidad depositaban en una cuenta conjunta que yo dejaba intacta. Jude guardó silencio un buen rato. Parecía confundido, quizá avergonzado.
Yo no quería reprocharle nada, pero tampoco podía seguir siendo tratada como una intrusa. Pensé que, al decir la verdad, las cosas mejorarían, que entenderían mi valor, mi esfuerzo. Pero, en la práctica, fue como echar leña al fuego. Después de esa conversación, el ambiente en la casa cambió para siempre. Ya no hubo más discusiones abiertas, pero el silencio cobró peso. Lidia pasó a ignorarme por completo, como si fuera un mueble más. Ya no me pedía nada, ni siquiera me miraba a los ojos. Las comidas se volvieron frías, no solo por la temperatura, sino por el ambiente. Jude, por su parte, se encerraba más en el trabajo. Empezó a llegar más tarde, más cansado, como si huyera de su propia casa. Y Elliot, mi pequeño sol, comenzó a ser limitado. «Deja que la abuela descanse», decía Lidia. «No molestes a la abuela. Ve a jugar a tu cuarto». Poco a poco, fui siendo desplazada a un costado. Ya no formaba parte de su rutina, y hasta el sonido de mi presencia pareció resultar molesto. Sentía que estaba allí, pero que al mismo tiempo no existía. Invisible, pero ocupando espacio. Unos días después, Lidia trajo a su madre a pasar unos días. Juliana. Educada, pero con una arrogancia que se disimulaba como cortesía. Pronto supe que no estaba allí solo de visita. Empezó a husmear, a preguntar demasiado sobre la casa, sobre cómo había logrado comprarla, si ya había hecho testamento. Una noche la escuché con Lidia en la terraza. «Tenemos que pensar en el futuro, mamá. Si a ella le pasa algo, la casa no pasará. Automáticamente a Jude. Ella tiene que entender que esto hay que solucionarlo pronto». Me quedé paralizada detrás de la cortina. Hablaban de mí como si fuera un obstáculo a punto de ser eliminado. La casa se había convertido en el verdadero tema de conversación. Y yo, la antigua dueña, era un detalle incómodo en el camino. Después de esa noche, empecé a tener dificultades para dormir. Daba vueltas en la improvisada cama, con la mente llena de pensamientos. Cada ruido en la casa me ponía en alerta, como si esperara que en cualquier momento golpearan la puerta de mi cuarto con una nueva exigencia. Incluso mi comida empezó a desaparecer de la nevera. Un día encontré mi tarrito de postre, que yo misma había preparado, en la basura, todavía cerrado. Cuando pregunté, Lidia dijo que estaba vencido, pero yo sabía que no era cierto. Era solo una manera de recordarme que ese espacio ya no era mío. Querían que me sintiera un peso, y lo estaban logrando. Jude seguía ausente, distante, siempre demasiado ocupado para ver lo que ocurría en su propia casa. Y yo, a pesar de ser la dueña de todo, vivía como si hubiera invadido un hogar que no me pertenecía, hasta que llegó el día en que todo estalló. Yo estaba en el pasillo, alargando una prenda en el tendedero, cuando escuché a Lidia nuevamente al teléfono. Hablaba con alguien que parecía ser su hermano. «Ya lo estamos gestionando todo. Es cuestión de tiempo. Ella tiene la presión alta. Siempre está mareada. Esta casa acabará siendo nuestra de una forma u otra». Me quedé inmóvil, sosteniendo una toalla húmeda. Ya no era solo desprecio o interés, era frialdad, era cálculo. Contaban con mi muerte. Y lo decían como si fuera parte natural del plan. Regresé a mi cuarto, me senté en el suelo y empecé a llorar. Pero esta vez, diferente a las otras, no lloré de tristeza. Lloré de rabia, de indignación. Y después de unos minutos, la rabia se transformó en fuerza. Supe, allí mismo, que aquello se acabaría, y que sería a mi manera. Esa misma noche, fui a mi armario, saqué la carpeta donde guardaba todos los documentos de la casa y me senté a la mesa con mi cuadernillo de anotaciones. Encendí el viejo portátil que casi no usaba y empecé a buscar una abogada. No quería seguir siendo empujada fuera de mi propia vida. Estaba cansada de ser tratada como si solo esperara la muerte. Al día siguiente, concerté una cita con una abogada recomendada por una vecina de toda la vida. Fui sola, sin decirle nada a nadie. Llevé todos los papeles, la escritura, los comprobantes de las transferencias que Jude había hecho a lo largo de los años y expliqué todo. Ella me escuchó con calma, sin tratarme como a una anciana confusa. Al final de la charla, me miró con firmeza y dijo: «Está siendo víctima de violencia patrimonial y psicológica, señora Chloe, y tiene todo el derecho de recuperar su dignidad». Salí de allí más ligera.
Por primera vez en meses sentí que volvía a tener cierto control sobre mi vida. Regresé a casa y nada cambió en la superficie, pero dentro de mí ya no era la misma persona. Ya no caminaba encorvada, ni me encogía al escuchar comentarios hirientes. Empecé a observar todo con otros ojos, como quien se prepara para una salida estratégica. Seguí haciendo mis tareas, cuidando de Elliot con todo el amor del mundo, pero al mismo tiempo diferenciaba mentalmente lo mío de lo que llevaría conmigo. En pocos días, la abogada me envió los documentos listos. Una notificación legal exigiendo que se marcharan en mínimo de 130 días. Me advirtió que podría ser duro, pero necesario, y que si lo deseaba, podría hacerlo sin enfrentamientos directos, solo con el poder de la ley. Decidí ese camino. No por cobardía, sino porque ya me habían agotado demasiado. Quería recuperar mi vida, y esta vez, entera. El día que los papeles llegaron, los puse en un sobre blanco y los dejé sobre la mesa de la cocina. Salí a dar una vuelta con Elliot, y al volver, encontré a Lydia sosteniendo el sobre, pálida, con los ojos muy abiertos. Jude estaba tras ella, callado como siempre. Nadie pronunció una palabra. Subí a mi cuarto, cerré la puerta y me tumbé. No me escondí, solo evitaba presenciar el circo. Intentaron discutir los días siguientes, como si pudieran negociar mi propia casa. Juliana llamó 2 veces. Luego apareció sin avisar, argumentando que todo era un malentendido. «Estás echando a tu familia a la calle, Chloe», dijo con falsa preocupación. No respondí. Solo la miré con una determinación que ni yo misma sabía que poseía. Por primera vez me hicieron caso, no porque grité, sino porque decidí dejar de callar. Con el tiempo comprendieron que no daría marcha atrás. Lydia empezó a jugar sus últimas cartas. Me trataba con un fingido cariño, me llamaba querida, preparaba café y hasta ofrecía ayuda con la colada. Pero ya era tarde. Sabía que todo era una actuación. A cada «¿Cómo te sientes hoy?», respondía con la misma frialdad que ellos mostraban. Jude, aunque en silencio, empezó a hacer las maletas. En menos de 3 semanas se habían marchado. No hubo despedidas, ni disculpas. Solo el sonido de las puertas de los coches al cerrarse y el silencio que volvió a reinar en la casa. Pero esta vez el silencio no dolía. Era paz. Me senté en la terraza esa noche con una taza de té y sentí el viento en el rostro. Por primera vez en mucho tiempo estaba sola y cómoda con ello. En los días siguientes hice algo que jamás había hecho desde que me mudé allí. Abrí todas las ventanas, dejé que entrara el sol, limpié los armarios y tiré todo lo que ya no me servía. Y no me refiero solo a objetos. Esa limpieza fue casi un ritual. Cada paño que pasaba, cada cosa que colocaba en su sitio, era como si también borrara las huellas invisibles que habían dejado. Llamé a una agente inmobiliaria y puse la casa en alquiler. No quería volver a vivir en ese espacio que, aunque era mío, se había impregnado de recuerdos amargos. Me ofrecían menos de lo que valía. Regateaban como si compraran mobiliario usado. Pero yo fui firme. No acepté menos del valor real. Y cuando firmaron el contrato, sentí que respiraba de nuevo tras meses de asfixia silenciosa. Alquilé un apartamento pequeño, modesto, pero con una vista agradable desde la ventana de la cocina. Estaba en el último piso de un edificio antiguo, de esos con ascensor ruidoso y vecinos que se saludan. La primera noche allí fue extraña. Dormí con una maleta aún cerrada al lado de la cama, pero con el corazón más ligero. Poco a poco, decoré mi rincón a mi manera. Compré plantas, colgué fotos antiguas y cambié las cortinas por unas claras que dejaban entrar la luz por la mañana. Empecé a cocinar solo para mí, con calma, a mi gusto y sin que nadie se quejara del olor. A veces el silencio volvía, pero era otro tipo de silencio. Uno que no hiere, que no te hace sentir invisible. Era el silencio de quien está en paz. Retomé pequeños placeres que había abandonado sin darme cuenta. Volví al crochet, algo que no tocaba desde que mi marido vivía. Compré ovillos de colores y me sentaba en la terraza las tardes de domingo, escuchando música antigua en el viejo radio portátil que aún funcionaba. Un día bajé al mercado y me sorprendí conversando con la vendedora de frutas como viejas amigas. Me di cuenta de que volvía a existir.
no solo como madre o abuela, sino como persona, y eso me emocionó de una manera indescriptible. No se trataba de lujo, ni de tener una casa grande, era tener libertad, ya no tener que andar con cuidado dentro de mi propio hogar. Uno de los momentos que más me marcó fue cuando Elliot me llamó desde el celular de Jude, a escondidas. Quería verme. Su voz sonaba dulce, con esa nostalgia sincera que solo un niño puede transmitir. «Abuela, ¿puedes venir un día? Quiero mostrarte mi dibujo». Mi corazón se apretó. Le dije que sí, que pronto nos veríamos. Después de eso, Jude me envió un mensaje protocolar diciendo que debían organizar la rutina antes de permitir cualquier visita. Respiré hondo. Dolió, claro que dolió, pero comprendí que ya no podía ponerme en situaciones donde mi valor se olvidara. Aprendí que amar a alguien no significa permitir que te borre, y que incluso el amor de un hijo tiene límites cuando te pasa por encima para complacer a otros. Con el tiempo entendí que el dolor que sentía no era solo por el rechazo de Jude o la frialdad de Lydia. Era el duelo acumulado de años, anulándome para caber en espacios demasiado pequeños para mí. Siempre fui quien escuchaba, cedía, decía, «Está bien», aunque llorara por dentro. Y eso me costó más de lo que imaginaba. Cuando me vi en esa sala vacía, después de su partida, comprendí cuánto me había acostumbrado a migajas de respeto. Y entonces entendí, no era orgullo lo que debía rescatar, era dignidad. A partir de ese momento prometí nunca aceptar menos de lo que merezco, ni de un hijo, ni de nadie. En esta nueva etapa conocí gente nueva, personas sencillas, pero con gran corazón. La joven de la frutería, la señora del 302 que me enseñó a cuidar las plantas, el panadero que siempre me reservaba el pan más caliente. No eran lazos profundos todavía, pero eran sinceros. Empecé a sonreír de nuevo con pequeñas cosas, como el aroma del café fresco por la mañana o el sonido de la lluvia en la ventana. Un día me miré al espejo y vi algo que hacía mucho tiempo no veía: ligereza. Las marcas en mi rostro seguían ahí, pero mis ojos ya no estaban tan tristes. Y comprendí que pese a todo, era capaz de recomenzar. Tal vez no con la vida que soñé, pero con la vida que finalmente elegí vivir. A veces aún pienso en Jude, no con rencor, sino con una mezcla de añoranza y decepción. Me pregunto en qué momento dejó de verme como madre para convertirme en obligación, en molestia. Quizá fue paulatino, como todo aquello que corroe. Tal vez fue influencia ajena, o quizá él nunca aprendió a valorarme de verdad. No lo sé. Solo sé que dejé de intentar comprender lo incomprensible, y eso me dio paz. No guardo rencor, pero tampoco expectativas. Lo liberé de la obligación de amarme como madre, y me liberé de la obligación de aceptar cualquier tipo de amor. El amor que hiere, que asfixia, que silencia, no es amor. Y tuve que vivir todo eso para entenderlo de verdad. Un tiempo después recibí una carta del abogado de la familia. No contenía disculpas, solo cuestionamientos sobre la legalidad de mi decisión, como si aún quisieran impugnarla. Mi abogada contestó por mí, diciendo que cualquier intento de reversión sería judicialmente inviable. No, respondieron más. Aquello me demostró de una vez por todas que para ellos yo solo era la casa, no una persona, ni la abuela de Elliot, ni la mujer que crió a Jude con lo poco que tenía, solo la propietaria. Y una propietaria inconveniente, cabe decir. Rompí la copia de la carta con mis propias manos, con la calma de quien sabe que no todo merece llevarse consigo. Luego fui a hacer café, porque hay cosas que no merecen ni un segundo más de nuestras vidas. Fue entonces cuando empecé a escribir en un cuadernillo, pequeños relatos, recuerdos, pensamientos al azar, nada demasiado elaborado, solo cosas que necesitaba sacar de dentro para poder respirar mejor. Un día escribí: hay quienes solo descubren su propio valor cuando se les trata como si no tuvieran ninguno. Y al leerlo en voz alta, se me anudó la garganta, porque era exactamente eso. Necesité tocar fondo para entender que mi presencia no es un favor que alguien me hace, que no tengo que suplicar espacio ni empequeñecerme para caber en la vida de quien no me quiere entera. El cuaderno se convirtió en un espejo,
Y poco a poco me fui reconstruyendo página a página. También empecé a caminar más. Salía temprano con unas zapatillas viejas y llegaba hasta la plazuela donde había un puesto de flores. Compraba 1 o 2 margaritas y las llevaba a casa solo para adornar la mesa. Era mi forma de recordarme que aún podía cuidarme. A veces me cruzaba con madres llevando a sus hijos al colegio, y eso todavía dolía. Pensaba en Elliot, en cuánto deseaba verlo crecer, asistir a sus fiestas, sus presentaciones, pero dolía menos que antes. Era un dolor con nombre, con forma, y lo más importante, con límites. Acepté que ciertas distancias son elecciones, y que, aunque no fueran elegidas por mí, podía aprender a vivir con ellas desde mi lado. Un día recibí una llamada inesperada. Era del colegio de Elliot. La voz me preguntó si podría asistir a la fiesta del Día de los Abuelos porque el nombre de mi nieto figuraba en la lista de invitados y él había dicho que yo vendría. Me quedé en silencio unos segundos, sin saber qué responder. Aquello me tomó por sorpresa en medio de una tarde cualquiera. Pregunté si Jude o Lydia lo sabían, y la señora respondió que no, que la autorización la había firmado Elliot por escrito. Mi corazón dio un vuelco, entre alegría y temor. Decidí ir. Tomé el autobús temprano al día siguiente, con las manos sudorosas y un pequeño paquete con una carta y un libro para colorear que había guardado. Solo quería que supiera que seguía allí, que nunca me había ido de verdad. Al llegar al colegio, me mezclé con las demás abuelas, cada una con sus estilos y regalos. Cuando Elliot me vio, me sonrió con tanta fuerza que sentí el pecho hincharse. Corrió hacia mí y me abrazó con fuerza, sin decir palabra. Solo me abrazó, y eso fue suficiente. Durante la presentación, me señalaba ante todos los compañeritos, como orgulloso de mostrar que yo era su abuela. Yo, a quien casi borraron de su vida, me convertí en motivo de orgullo. Al terminar la fiesta, una maestra se me acercó y susurró: «Él habla de usted todos los días. Dice que tiene una abuela más fuerte que nadie». Contuve las lágrimas como pude, porque allí, en ese patio repleto de niños y sillas de plástico, comprendí que, aunque no contara con su apoyo, el amor que le di había perdurado y resistido. Volví del colegio transformada, no porque las cosas con Jude y Lydia se hubieran arreglado, porque no fue así, sino porque entendí que el vínculo entre Elliot y yo no dependía de ellos. Era nuestro, era de verdad, y nadie podía borrarlo. En el viaje de regreso, miré por la ventanilla del autobús con los ojos vidriosos, no de tristeza, sino de una emoción que mezclaba alivio, gratitud y un cierto orgullo. Había sobrevivido a la tentativa de ser borrada, a la soledad impuesta, a la manipulación, al desprecio, y allí estaba, sentada con mi bolsita en el regazo y el corazón lleno. Me di cuenta de que, sin querer, le había enseñado a Elliot algo importante, que no hay que aceptar la injusticia en silencio, que es posible ser amable y firme a la vez. Después de ese día, volví a caminar con más ganas. La vida no se volvió perfecta ni estuvo llena de sorpresas buenas. Aún había días difíciles, momentos de soledad, recuerdos dolorosos, pero ahora sabía dónde pisaba. Sabía lo que merecía. Me sentí libre de un peso que ni yo sabía que arrastraba. Un día la presidenta del edificio me invitó a cuidar la biblioteca comunitaria en la planta baja, pues parecía que me gustaban los libros y conversar. Acepté al instante. Empecé a ordenar los volúmenes, colocar etiquetas y preparar una mesita con galletas y té. Allí, rodeada de páginas y gente deseosa de hablar de cualquier cosa, hallé una nueva manera de sentirme útil. Ya no como madre, suegra o abuela, sino como mujer, como persona, como Chloe. Cuidar la biblioteca se convirtió en uno de los mejores momentos de mi semana. Los niños bajaban después del colegio, los vecinos venían a tomar té y charlar, y yo, sin pretenderlo, creé una nueva red a mi alrededor. Y lo más hermoso era que nadie esperaba nada de mí salvo mi presencia. No pedían dinero, ni favores, ni propiedades. Solo estaban allí porque les gustaba estar. Por primera vez en mucho tiempo me sentí parte de algo que yo misma había construido desde cero, sin deberle nada a nadie.
Fue entonces, entre una taza de té y un comentario superficial sobre novelas antiguas, que comprendí. Renací. Y ese renacimiento no tuvo fuegos artificiales, ni platea, ni discursos grandilocuentes. Solo silencio, firmeza y la elección diaria de no dejarme borrar. Claro que aún quedan cicatrices. Hay mañanas en que despierto con el recuerdo de aquella casa, de ese cuarto sofocado, de las palabras susurradas a mis espaldas. A veces revivo escenas y me pregunto si podría haber hecho algo distinto. Pero entonces recuerdo que sobreviví, que tomé las riendas de mi vida cuando todos esperaban que me resignara. Y eso no es poca cosa, es todo. Cuando me preguntan por qué no volví a vivir con Jude o si extraño la antigua casa, solo sonrío y digo, esa casa ya cumplió su función. Hoy vivo donde mi alma tiene cabida. Y este rinconcito sencillo donde estoy ahora, pequeño, es mío. Y me acoge con más amor que cualquier palacio donde me hubieran tratado como un lastre. Algunas personas aseguran que la familia es todo y que hay que perdonar cualquier cosa en nombre de los lazos de sangre. Yo discrepo. Aprendí en carne propia que existe un límite, que no todo vínculo es saludable y que el amor revestido de humillación, control o desprecio no es amor, es dependencia, es miedo, y yo no quiero vivir con miedo. Mi relación con Jude aún duele, pero hoy puedo mirarla con cierta distancia. Él tomó decisiones. Eligió no protegerme, no escucharme, no verme. Eligió el camino fácil, el del silencio. Yo elegí otro, levantarme, seguir sola si era necesario, pero con la cabeza en alto. Y digo con toda sinceridad, fue la mejor elección de mi vida. Recientemente encontré una foto antigua nuestra, de cuando Jude era pequeño. Estábamos sentados en el suelo de la sala, él en mi regazo, con un cochecito en la mano y la sonrisa desdentada. La observé largo rato, con el pecho apretado, porque la verdad es que nunca dejé de amar a mi hijo, y probablemente nunca lo haré. Pero el amor no exige convivencia, ni convivencia forzada. A veces amar también es soltar. Comprender que mantener distancia puede ser la única forma de no convertir el afecto en resentimiento. Guardé la foto en una cajita con otros recuerdos y comprendí que guardar no es olvidar. Es aceptar que ciertas cosas forman parte de lo que fuimos, pero no tienen por qué definir lo que somos hoy. El otro día una vecina me preguntó si no echo de menos tener familia cerca. Me detuve un instante antes de responder. Le dije que durante mucho tiempo la idea de familia fue lo que más me hirió, porque me enseñaron que familia significaba protección y amor, incondicional. Pero nadie habla de cuándo se convierte en lo contrario. Y entonces nos culpamos, nos empequeñecemos, nos silenciamos. Hoy tengo otra perspectiva. La familia es donde hay respeto, donde puedes existir entera sin suplicar espacio. Y eso, a veces, se encuentra fuera de los lazos de sangre, en amigos, vecinos e incluso en desconocidos que te tienden la mano sin esperar nada a cambio. Y eso me salvó. Con el tiempo la biblioteca dejó de ser un simple espacio de libros. Se volvió un punto de encuentro, un refugio. Recibí notas de niños agradeciendo las historias que les cuento, vecinos que me agradecían por mantener vivo el lugar. Hubo una tarde en que organizaron un pequeño café en mi honor, con un pastel sencillo y un cartel de cartulina hecho a mano. Lloré en silencio en el baño antes de salir, porque nunca pensé que, después de todo, pudiera ser celebrada. Pero allí estaba, rodeada de afecto, con mi nombre escrito con letras torcidas y cubiertas de purpurina. Entonces, comprendí que no hace falta volver al lugar donde nos hirieron para sentirnos valoradas. A veces la cura está en construir un nuevo espacio, con nuevas personas, donde el amor sea ligero y no necesite demostrarse cada segundo. Poco después de ese festejo, una mujer más joven que venía con su hija a la biblioteca me preguntó si daba clases de lectura. Me pareció divertido y respondí que no, que solo disfrutaba contando historias. Pero ella insistió. Dijo que su hija se había encariñado conmigo y prestaba atención a cada cuento. Eso me conmovió profundamente. Y ahí tuve una idea. Inicié un pequeño grupo de lectura para niños del edificio. 2 veces por semana nos sentábamos en el suelo de la biblioteca,
con cojines, jugo y cuentos. Era algo sencillo, sin grandes pretensiones, pero colmaba ese espacio de vida. Veía sus ojos atentos, sus risas, sus comentarios espontáneos. Por primera vez en mucho tiempo sentí que formaba parte de algo hermoso, algo que yo misma había construido con cariño, sin renunciar a lo que soy. Ese grupo se volvió mi nueva rutina y, sin darme cuenta, me demostró que nunca somos demasiado viejos para empezar de nuevo. Nunca es tarde para ocupar un lugar con dignidad. Y aunque intentaron silenciarme, yo seguía teniendo voz. Una voz que no necesita gritar para ser escuchada, que es firme y serena, con cada palabra cargada de todo lo que viví. A veces, cuando los niños se van y me quedo sola organizando libros, me sorprendo sonriendo, porque aquel día, cuando me humillaron en esa cocina exigiendo dinero como si fuera un estorbo, pensé que era mi final. Pero no lo fue. Fue el comienzo. Un comienzo duro, doloroso, sí, pero auténtico. Un comienzo que me devolvió a mí misma. Sigo recibiendo noticias de Jude de vez en cuando. Un conocido comenta algo, veo alguna foto suya en redes. No lo bloqueo, pero tampoco lo busco. Mantengo una distancia segura que me permite respirar sin hundirme de nuevo en ese pasado. Supe que Lidia se fue a vivir con su madre y enfrenta problemas económicos. No deseo mal a ninguno de los dos. Solo espero que algún día Jude mire atrás y comprenda lo que realmente sucedió, y cuánto costó verle callado mientras alguien que lo amaba era desechada como un trapo viejo. Pero esa reflexión le corresponde solo a él. Yo ya hice mi parte. Digerí el dolor, lo transformé en fuerza y seguí adelante. Ya no cargo culpas que no son mías. La añoranza por Elliot es la que más aprieta. Aunque nos reencontramos en esa fiesta escolar, no es lo mismo que convivir. A veces imagino cómo estará ahora, que le gustará, si recuerda los cuentos que le leía antes de dormir. Guardo cada dibujo que me ha dado, cada nota, cada recuerdo con sumo cuidado, porque sé que el amor que construimos es real, aunque intenten borrarlo, y confío en que, cuando sea mayor, entenderá todo. Recordará a la abuela que estuvo allí cuando la necesitó, que lo amó sin reservas y que, pese al rechazo, eligió la dignidad. Y si un día llama a mi puerta, estaré aquí con los brazos abiertos, como siempre. Estos días me siento en la terraza de mi apartamento con una taza de té, viendo el cielo cambiar de color al atardecer. El radio suena bajito con alguna canción antigua y me sorprendo pensando en todo lo ocurrido. No hubo público, ni aplausos, ni nadie gritando, «Felicitaciones por tu valentía», pero sé cuánto costó. Lo difícil que fue salir de la cama en jornadas grises, el peso de ser minimizada en la casa que construí. Por eso cada instante de paz ahora vale tanto, porque luché por él. Luché con silencio, con firmeza, con dignidad, y gané. No porque demostrara nada a nadie, sino porque me negué a dejar que me borraran por completo. De vez en cuando, pienso en compartir mi historia con otras mujeres, quizá en un blog o en la biblioteca, cuando sienta que es el momento. Sé que no soy la única. Hay muchas mujeres siendo tratadas como cargas en sus propias familias. Personas que entregan su vida a los demás y, cuando lo necesitan, son desechadas sin el menor remordimiento. Si mi relato sirve para que una de ellas perciba que no está sola, habrá valido la pena. No quiero ser un ejemplo ni una mártir. Solo deseo que sepan que hay salida. Que no es fácil, pero es posible. Que podemos perderlo todo. Casa, convivencia, hasta nuestro nombre en las conversaciones dominicales. Y aún así, reencontrarnos. Y, sobre todo, reconstruirnos. Hoy mi vida es sencilla. Me levanto temprano, leo un rato, cuido mis plantas, recibo visitas en la biblioteca y preparo mi propio almuerzo. No tengo lujos ni compañía constante, pero tengo paz. Y eso vale más que cualquier cosa. A veces pienso que si mi marido viviera, me habría defendido. Él siempre fue más firme que yo, pero entonces comprendo que, de algún modo, su ausencia me obligó a encontrar mi propia fortaleza. Necesité estar sola para descubrir que era capaz. Y resulta extraño pensarlo, pero también hermoso, porque en el fondo, la vida es eso. Un cúmulo de cosas que no planeamos ni
entendemos en el momento, pero que con el tiempo cobran sentido. Y el sentido que hallé fue este. Comenzar de nuevo puede ser un acto de amor propio. Ocasionalmente recibo recados por medio de conocidos. Quien vio a Lidia trabajando en una oficina pequeña, quien se cruzó con Jude en el mercado. Ninguna de esas noticias me altera ya. No espero disculpas ni intentos de reconciliación. No es orgullo, es autoprotección. Me cuido de no regresar al lugar donde me hirieron. Me protejo para no dejarme engañar por gestos diminutos que no sustentan respeto. Y lo más importante, entendí que no debo justificarme. Alejarme no fue un acto cruel, fue la única salida saludable. A veces lo que parece dureza no es más que un modo de sobrevivir. Y yo elegí vivir, aunque sola y en silencio. Cuando miro atrás ahora, no veo solo dolor, sino fuerza. Cada pequeño paso que di para salir de un sitio donde fui considerada una molestia. La mujer que se levantó con dignidad y encontró un nuevo propósito. No fue sencillo, fue solitario, agotador, con noches en que lo único que deseaba era retroceder el tiempo y fingir que nada había pasado. Pero seguí día tras día, con las manos temblorosas y el corazón roto, pero con una certeza que creció dentro de mí. Merecía más. Y fui a buscarlo. No todos lo comprendieron ni se quedaron, pero yo me quedé conmigo misma. Y eso, para mí, es lo que importa. Esta historia que comparto no busca conmover a nadie. Es solo el desahogo de alguien que vivió todo esto de verdad, alguien que lloró a escondidas, a quien llamaron exagerada, que escuchó que era demasiado vieja para empezar de nuevo. Y aún así, empezó. Porque, al fin y al cabo, nadie sabe la fuerza que tiene hasta que necesita usarla. Hoy cada rincón de mi pequeño apartamento refleja esa fuerza. En las plantas que cuido, en los libros que ordeno, en las miradas brillantes de los niños que escuchan mis cuentos. Y si algo aprendí con todo esto, es que podemos perder mucho en la vida. Pero si no nos perdemos a nosotros mismos, siempre habrá una oportunidad de recomenzar. Un día, mientras ordenaba la estantería de la biblioteca, encontré un papelito dejado por una de las niñas. Decía: «Tía Chloe, me gusta venir aquí porque aquí se está tranquilo y escuchas todo lo que decimos». Me quedé parada con ese papel en la mano, con un nudo en la garganta. Tanto me intentaron quitar el espacio, la dignidad, hasta la voz. Pero allí, en ese rincón de libros y voces pequeñas, alguien me vio, y me vio de verdad. En ese instante comprendí. No fui derrotada. Sí me hirieron, sí me borraron por un tiempo, me faltaron al respeto y me hicieron dudar de mi valor, pero me negué a terminar mi vida siendo solo lo que sobraba de los demás. Me reconstruí, pieza a pieza, con mis propias manos. Ahora, cada mañana al abrir la ventana y dejar que el sol entre, sonrío, porque todo aquello quedó atrás. No se fue de mis recuerdos, pero sí de mi alma. Todavía llevo conmigo el día en que escuché que esperaban mi muerte como vía de herencia. Aún evoco el eco de las maletas arrastradas fuera de la casa que pagué, pero, sobre todo, atesoro el recuerdo de cómo me reencontré, y eso nadie podrá arrebatármelo. Por eso, si alguien lee esto y atraviesa algo similar, solo quiero decir: no aceptes menos. No permitas que te traten como un resto, porque la vida renace en el instante en que decides que mereces algo mejor. Yo lo hice, y volví a empezar.